Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Remy González asume como ministro de Desarrollo Rural. Arce advierte que será implacable contra la corrupción. Remy González reemplaza en el cargo a Edwin Characayo, quien fue destituido por denuncias de corrupción en el saneamiento de un predio en Santa Cruz. El Tribunal Electoral Departamental fija 5 fechas clave para repetición de votación en 4 mesas de La Paz. 4 mesas deben repetir la votación este fin de semana en las ciudades de La Paz y El Alto tras ser anuladas. Coordinadora del MAS pide al gobierno modificar la constitución política del Estado para crear milicias. El representante de esa organización pidió al gobierno de Arce que se convoque a una asamblea constituyente para la creación de milicias armadas y que el pueblo decida el futuro de las fuerzas armadas pro-imperialistas y asesinas, manifestó. Sedes de Beni confirma 3 casos de la variante brasileña de COVID-19. El director del Sedes Beniano, Eric Vallejos, informó que en un estudio solicitado por esta institución sobre 10 muestras, identificó 3 casos de la cepa brasileña P1 en la ciudad de Trinidad. La Paz recibirá 43.200 primeras dosis del nuevo lote de vacunas. El ministro de Salud aseguró que se tiene un porcentaje considerable de vacunas que se pueden usar en este momento. Precisó que se distribuirán 200.000 dosis a todo el país. Consejo Médico Nacional advierte al gobierno con tomar medidas drásticas. Creo que así el gobierno entenderá la situación en la que nos encontramos los bolivianos en general, dijo el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzuategui. Niña de 3 años fue acuchillada por su padre cuando intentó proteger a su madre. El agresor de 29 años atacaba a su pareja de 30 con un cuchillo, provocándole heridas en el hombro izquierdo. Cuando esto sucedía, la niña de 3 años que vio lo ocurrido trató de evitar que su padre lastimara a su madre. Aski alo kipanay hila kuya kana kamay gutin barun asaki puniya ni kaluana yati wani gampi kut ang kasina wala ski wani gampi yati wani kuya kitanyo kamay kamau kaluana may kutin pi yati wani gampi chikin asniya ni kuni ham de kharincho ni kahut ya sengka ham ni kana kana ukay yati wani gampi sarante yani. El 20 de marzo del 2013 Ako nakpatyaro hukampi kan walta unika huyan jaya si COVID-19 usu tokitu kampi sa wal kamar kanakano takikasta bakuna sa kunika huyan jaya si ukamata aka usu tamarika chine kado to kanya tak uthariki umachaka huyan chawra kapaz papakaw tokita akamato yati unika ha uthariki. La Agencia Europea del Medicamento ve una posible relación entre la vacuna de Janssen y los casos raros de trombos, pero avala el fármaco. Así lo ha explicado hoy la agencia, que afirma que debería añadirse una advertencia sobre los coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas, aunque estos deben figurar como efectos muy raros. Y es que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la agencia estudió 8 informes de Estados Unidos sobre casos graves de coagulación de la sangre entre los más de 7 millones de personas vacunadas. Todos los pacientes tenían menos de 60 años.
Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos incluyendo dolores de cabeza severos o persistentes o visión borrosa, hematomas en la piel más allá del lugar de la inyección. Las personas que experimenten cualquiera de estos síntomas después de la vacunación deben buscar asistencia médica. Si se trata a tiempo, los profesionales sanitarios pueden ayudar a los afectados en su recuperación y evitar más complicaciones. La Agencia Europea del Medicamento autoriza así que los países europeos puedan empezar a poner la vacuna Johnson & Johnson, una pieza clave en la estrategia de vacunación de Bruselas. Buenos Aires, Argentina, ngaha margana khani yarkiwe taqaru unika kutta wa habkhiya taqanyu tanakaro ni yakaya kama chindika turan sawicheha aka paqawi toqita yukamari kama wi chaqwa sitata taqawini kampa kamar kana chikan justify. Los niños argentinos han vuelto a las escuelas este lunes. En Buenos Aires, un juez ha anulado el decreto presidencial que suspendía las clases presenciales por la alta incidencia de casos de coronavirus. Los padres habían iniciado caceroladas para pedir el retorno a las aulas. No entendemos por qué se le quita la posibilidad a nuestros hijos de poder venir a la escuela. No entendemos por qué no abren las aulas. Entonces estamos acá reclamando un derecho esencial a la educación. Previamente, el presidente Alberto Fernández había defendido su posición. Son el resultado de ver lo que está pasando. Lo que está pasando es que los contagios crecen a un ritmo más acelerado, fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. El alcalde de la capital y uno de los líderes de la oposición considera que las aulas, al igual que el transporte público, no son un lugar de contagio. Para mí es un gran orgullo comunicarles que en la ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. La satisfacción de algunos de los padres procedía también de la tranquilidad de que sus hijos no repitieran una experiencia todavía demasiado reciente. El año pasado, a él le afectó bastante el encierro y lo que más me preocupaba era eso, sobre todo en la parte psicológica, mucha pantalla. Estaba muy ansioso y desde que empezó a venir al colegio todo cambió y mejoró mucho. Hasta ahora Argentina ha registrado casi 60.000 muertes y más de 2,5 millones de contagios. Gambia te Gambia sana de Boniano Gambia Kaisa Chile angaha margana ha Cámara de Diputados Uxanquine Pakinchine Caja Amta Pregiu Machaca Machine Guteño Campis Nieu Yancha Suya Kakamachi Eutanasia Pnakawi Tokita Kakuniri Makachire Katigualo Ustap Panakaha Hiwanyar Puri Panakata Kamacha Pnakawi Karihamo Kamaki Takpacha Aski Unyancha Unikarihama. Tras varios aplazamientos y modificaciones, el proyecto de ley sobre la eutanasia en Chile será finalmente votado por la Cámara de Diputados este martes. El proyecto, conocido como Muerte Digna, establece que las personas que padezcan enfermedades graves o terminales puedan solicitar la eutanasia o el suicidio asistido. Su aprobación sería lo que tanto ha esperado Cecilia Heider, una chilena que juró que nunca más volvería a pisar el Instituto Nacional del Cáncer. Quiero un buen morir, quiero que me ceden. No quiero ir a la ilegalidad de donde grupos de pro eutanasia lo hacen. Tengo metástasis, no sé en qué parte porque me niego que me hagan estudio. Aparte de eso tengo lupus sistémico eritematoso, otras patologías más. Y hace 2 años desarrollé un déficit del factor 7, que es que no coagulo, así de simple. Cecilia se ha convertido en una activista a favor de la eutanasia. Alega que su partida definitiva debe ocurrir frente a los ojos del Estado. Quiero todo legal. Siempre he sido transparente, siempre he dado la cara en todo lo que he hecho y eso es lo que estoy pidiendo ahora. Pero hay quienes están en contra. Algunos alegan que la ley convertiría a los médicos en verdugos. Nos oponemos a la eutanasia y, por lo tanto, al actual proyecto de ley que se va a votar en la Cámara de Diputados. Porque la dignidad humana es inherente a todas las personas, no se pierde por el sufrimiento ni la enfermedad. De ser aprobado por la Cámara Baja, el proyecto de ley pasará al Senado para una última votación.
Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. El Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios fue inaugurado el año 2006. El año 2020 fue desmantelado, dejando a los pueblos indígenas sin el derecho a la comunicación e información. Con la recuperación de la democracia, la política de Estado es garantizar la información y comunicación en todo el país. En un acto de desagravio, el Viceministerio de Comunicación reactivó 12 radioemisoras e hizo entrega de 48 celulares y 48 laptops que fueron gestionadas el año 2019 a los custodios comunicadores designados por la comunidad para garantizar el derecho de los pueblos. Vamos a salir adelante. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaranís para Ayllus y Comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayane Kasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcaba Iwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Tunquenche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca pusimos proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Titiri, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Milluni, sistema de riego Curi Milluni, represa Yaurine San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, al Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najirat y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la Eracat presentawai. Anilla acá provincia nacat mantawaikiti. Pero capi yus pagar tabait acá gilataro Fidel. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento.
COVID-19 usundu camping yang kacauria kuyen jatapat ha kuyen estudio merkasar ha comunidad ciudadana uksangkina kah maipro gobierno uksangkina kah mamaja kamachi sanitaria nyapa ukamata kamachi bejas knikami nakaunika kunken jasnyapta pas pakoyawi tokita markachina kana askita. Como hemos analizado, al ritmo en que estamos, vamos a tardar 3 años en vacunar a los bolivianos. Eso es inaceptable, eso es extremadamente riesgoso, eso es grave para la salud. Si ustedes analizan la curva de crecimiento de contagios y el nivel de mortalidad, no hemos bajado esas cifras. Aunque se trata de información errática, el nivel de contagios y de letalidad sigue siendo extremadamente alto. Nosotros planteamos propuestas específicas sobre las soluciones posibles. 6 propuestas y 3 medidas preventivas. La primera propuesta, que no es otra cosa que la expresión de una voluntad política, es la promulgación con urgencia de una ley en coordinación con el sector médico que declare prioridad nacional, interés público prioritario también, el proceso de vacunación, que tiene que ver con la ley, adquisición, almacenamiento, planificación, distribución, aplicación, seguimiento y monitoreo. Esa ley expresa, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo como del Legislativo, la voluntad política de hacerlo ya y hacerlo eficientemente. Micro y pequeños empresarios uksangkina kah al tupata margana ha khatasipho guru negara estado de emergencia en chau negano panega maipho campis takinchi negaro mapitas kiliha makolkap nakaunekas kobalaki alawi alhaunekas kunganjas nyapa hichika mahani uthitias kinakaunekas takinchi negas seno kananjap amta prudiru negana oh tasune campi maki. A partir de hoy nos encontramos en estado de emergencia. Se está haciendo una carta al presidente Luis Arce Catacora, debido a que les están engañando sus ministros que están trabajando. Prácticamente no les están diciendo lo que está pasando realmente. Si bien se jactan en decir que se está reactivando la micro y pequeña empresa, no es así. En Cancha es muy diferente. Hoy en día los micros y pequeñas empresas no han podido acceder al crédito del 0.5 debido a que no han coordinado prácticamente. Sacan leyes, pero prácticamente están apoyando más a la gran empresa. La micro y pequeña empresa está cansado que el ministro de Producción engañe al presidente, así mismo como sus viceministros, el viceministro Nelson Aruquipa, en la cual ellos vierten en prensa que nos estamos reactivando, pero lamentablemente desde las bases no nos hemos reactivado aún. El día lunes le estamos haciendo llegar al presidente una nota para que nos reciba reunión. El ministro de Producción no nos ha podido recibir, hemos mandado una nota, 2 notas, 3 reiterativas y creo que se ha hecho la bula prácticamente de nosotros, en la cual nosotros estamos pidiendo la renuncia del ministro de Producción, Néstor Huanca, porque ya ha estado más de 14 años, ha estado en el anterior gobierno, ha estado también en el gobierno de Yanine Áñez y nunca lo han cambiado al ministro Néstor Huanca. Ha estado en diferentes áreas del ministro de Producción. Como siempre, seguimos paralizados, no hay políticas verdaderas de reactivación, el contrabando sigue entrando a diestra y siniestra y la micro y pequeña empresa está por desaparecer. Es por eso que a partir del día lunes ya estaremos tomando medidas, se le va a enviar una nota, si no nos recibe el presidente, bueno, vamos a tener que tomar medidas a partir del día martes. Teorigan Israel Boriano con esto que ex ministro Ortiz Pachicanchuyo fiscalía toquena que están de cruz americana ni kaya uskien hanas kuyan chu ni ka funda empresa na kawi toquita y como jamawa o ni que dejamos para kamata chicanchuyo. Para que preste declaraciones relacionadas a la proposición acusatoria que ha presentado el Ministerio de Justicia contra la expresidenta Yanine Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo Adelmar Guzmán y Abel Martínez en relación a la ampliación del contrato de Fundempresa para la Administración del Registro de Comercio. Bueno, recibió la citación el viernes pasado y aquí estoy acudiendo al Ministerio Público para atender todas las consultas que tuvieran al respecto. No estoy en calidad de testigo, así he sido convocado y estoy aquí presentándome para atender todas las consultas que tuviera el Ministerio Público. Estoy demostrando aquí al acudir al Ministerio Público, como lo he dicho siempre, que primero estoy seguro que he actuado en el marco estricto de la ley y de los mejores intereses del país. Y
Segundo, tengo la predisposición de acudir a todas las convocatorias y citaciones que me realicen. El entender qué es lo que se está investigando, porque el mismo presidente Arce derogó el decreto que ampliaba la administración del registro de comercio por parte de Fundempresa. Fundempresa sigue administrando este registro de comercio hasta octubre de 2021, cuando se vencen los 20 años que había recibido como concesión hace 19 años. Entonces, aquí en realidad se está haciendo un proceso por un decreto que ni siquiera se llegó a aplicar y que en mi caso personal tampoco yo llegué a firmar porque se suscribió posteriormente a mi salida del gobierno. Pesucaluchuk sanguina hamay pjalikiu campesa autoridades electas machaca pequinchiri mantiri nakaru askinihami nakawinekun kanche apjiñapa takpacha pokawineka nolas kiwal tupata markarihama yakawinekun kanche snep kamlak chakpacha y nakawinekampi ir pjalu pjañapa sasino akamatu panegahmay pjalaki. El tema salud es muy importante fundamentalmente para nuestros hermanos, hermanas del Ciudad del Alto. No como aquella autoridad que ha perjudicado 5 años. Han hecho desaparecer povas distritales, povas zonales, manejando antemaña que han utilizado, que se han destinado la plata de 2020, de la gestión 2020, en tema de medicamentos, en tema salud. Pero uno se pregunta, yo me pregunto, a mi sector no llegó ni una aspirina, ni un medicamento, ni un bioseguridad, cuando nosotros hemos planteado. Primeramente, no descuidaremos en tema de salud que se haga, por lo menos que se instalen las cámaras de desinfección en cada distrito, que en cada y nunca se ha hecho caso, pero primero que nada, la primera autoridad electa tiene que preocuparse en tema de salud. Vemos que las obras, las necesidades en Ciudad del Alto es demasiado. Más que todo, hemos visto las carreteras troncales que tenemos en el Ciudad del Alto totalmente bombardeado. Y yo me pregunto, ¿quién va a solucionar eso? Por eso más que todo nos toca trabajar conjuntamente sin hacer política. Yo creo que hasta ahí han llegado a ser políticos, pero ahora ponerse la casaca de la Ciudad del Alto para responder la oferta de la campaña electoral cada político que han invertido. Yo creo que de esa forma así vamos a poder satisfacer las necesidades del pueblo de la Ciudad del Alto. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacau y Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacau y Nacampi y Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para años y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Uimpi, Naira Kataru, Sarantapjayane Kasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades,
Urcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani proyectos con Canche Yacina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca posible proyectos. Utanquiva, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Milloni, sistema de riego Curi Milloni, represa y Aurine San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, la Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Baituan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la era que presentaba allí. Anilla acá provincia nacat Mantawaikiti. Pero capi, yo pagar tabait acá gilataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Tukigo Malgana, trabajadores de La Paz Limpia, Oxangueri, Nakari, Nakahu, campeón, Ojta Segune Gampi, Chiqueñas de Praki, Amta Pruti, Nakalu Campi, Yakas, Ojta Segune Gampi, Makipaya, ni Kayapex, Kapax, Nakauhani, Paya, Unekatokapta, Kaman, Nogas, Pocas, ni Pau, sino Kamatu, Panagama y Praki. Ya están llegando alrededor de los 5 meses. Nosotros estamos velando esos intereses para que de una vez la alcaldía desembolse hacia la empresa y la empresa no tenga problemas, digamos, para los pagos. Deben irse hacia los trabajadores y la empresa ya ha hecho, digamos, tal vez suficiente esfuerzo para poder cancelar a los trabajadores y los trabajadores ya estamos en emergencia en la cual no queremos quedar, digamos, impagos mensualmente. Sabemos bien que nosotros estamos desenvolviendo el trabajo adecuado en la ciudadanía de La Paz. Estamos abarcando alrededor de los 1.000 trabajadores más los eventuales, en el cual estamos muy preocupados de que no necesite, digamos, que en el cambio transitorio, digamos, que haya, digamos, para de las alcaldías que se avecinan. Para que no lleguemos, digamos, a mayores problemas, estamos pues ya prestos para poder, digamos, de una vez solucionen este problema, para que nosotros no entremos, digamos, en un paro general, el cual ocasionaría, digamos, grandes gastos y simplemente, digamos, diríamos, el perjuicio también hacia la ciudadanía y las infecciones que puede haber. Al tu pata marcas tu como equipo empresa Trébol Luxangui na kana y na calle bajo que según campi chiquicham tapjaraki uy para aquí hani chekama pa yo unica pocas chispate enero por si chekama ayu kana ga haniwa askini habu nyancha unex sareki na kauto kinas asinwa akamata mayunica hausareki. Sí, verdaderamente nos trabajadores estamos muy preocupados de la situación que está viviendo la ciudad del Alto en el tema de que, bueno, pues la señora alcaldesa municipionarios explican a la población alteña que no hay fondos económicos para poder hacer a muchas empresas. Entre esas estamos nosotros como Trébol, que hacemos el servicio de recojo de basura. Lamentablemente nos hemos visto en la obligación de hacer movilizaciones durante 2 semanas del anterior porque la alcaldía municipal del Alto ha estado incumpliendo con los pagos. Bueno, según ellos dicen de que no, pero es así. Nosotros hemos corroborado, hemos visto que en el municipio del Alto hay mucha negligencia laboral. Nos llegarían a deber desde el mes de enero, febrero, marzo y abril, que ya estamos haciendo, y lamentablemente hemos exigido que por lo menos que ellos
hagan la efectivización de la carpeta de lo que es del mes de febrero, pero lamentablemente ni siquiera lo han querido recepcionar. Ha habido órdenes desde el licenciado Echeverría de que dejen las inmediaciones del Hachauta el día miércoles anterior. Los mismos funcionarios han abandonado su trabajo, entonces ha sido la muerte de nosotros nos hemos movilizado. Lidia Pati, que digo que yo con ganche cupa, que será que campisa legisladores que hizo opositores marcachini que Hamti Saraña Tap Heise Estados Unidos en Caja Marcaru y a ti Takpacha no una gut Katapat Marcasana, que Haniu Askit sino a Kamis Cachaya con ganche de Campi Chicanchere. Tentar a otro lado también van a traer enfermedad aquí. Tal vez están yendo a traer enfermedad de otro país, por eso yo no estoy de acuerdo. Todos los medios se ve, ellos defienden el que ha matado, el que ha pegado, el que ha pateado, el que ha detenido, persecuciones han hecho todo, muertos tenemos, carcelados tenemos. A esos estos diputados que creemos defienden, a eso están yendo pues a otro país. También a otro país no tienen que meterse a nuestro país, nosotros somos autónomos, nadie puede decir. Convenio 169 dice, ellos son veedores, no pueden, digamos, darnos órdenes aquí en nuestro país. Nosotros decidimos en nuestro país, justicia tiene que decidir, justicia va a juzgar a todos esos hermanos y hermanas. A nadie no nos puede, digamos, no le pueden defender, creemos, esos diputados están muy mal, contra su pueblo están andando. Gambi Tuigam Sanadi Kibuniari, me toquet Kuham Tijutiri Mananja Pasñapaki, Censo de Población y Vivienda, acá toquet legisladores salteños, Marquipi de Cama y Pruas, Kinijama, Kunkanches Ñapa, Ujamata, Colocanicas, Kinijama, Zapacata, Marcaro, Purtes Ñapa. Preocupados, ¿no? Muy preocupados, porque al parecer el gobierno nacional no quiere, bueno, pues deliberar, que se debata a nivel poblacional. A ver, en nuestra ciudad del Alto, el 2012 nos han dado un poquito más de 847,000 habitantes y a partir de esa población recibimos recursos. Hoy nuestra ciudad del Alto se estima que estamos por arriba de los 1 millón de habitantes. Entonces, a medida que pasan los años, estamos perdiendo recursos por coparticipación tributaria, por un lado. Por otro lado, el tema de escaños. Al saber la realidad poblacional, bueno, pues se tiene que debatir escaños. En nuestra ciudad del Alto tenemos 4 diputados uninominales. Entonces, al haber mayor población, lógicamente, te tienen que asignar mayores escaños. Y lo otro, el tema de distribución te lleva también a debatir el pacto fiscal. Hoy el gobierno nacional tiene cerca del 90% de todos los recursos de administración y el 10% lo da a gobernaciones, alcaldías, cuando en el fondo no se está apoyando autonomías a nivel municipal, a nivel de gobernaciones. Entonces, son temas que tenemos que abordar y al parecer lo que quiere el gobierno nacional es retrasar que se aborde este nivel de población y deslealidad población para percibir recursos ya de acuerdo a la realidad de población que tenemos en nuestra ciudad. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ante la escasez y el acaparamiento de vacunas por unos cuantos países privilegiados, Bolivia impulsará una cruzada para denunciar esta injusticia
Bolivia propone a la comunidad internacional que todas las empresas farmacéuticas públicas y privadas del planeta que tienen capacidad de producir vacunas debieran hacerlo. Vamos a decirles además a los organismos internacionales que cumplan su rol. Compartir la tecnología y la ciencia es fundamental para el bienestar de toda la humanidad. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Hijataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nagampi, Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaranís para ayllus y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayana Casataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Tunquenche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca pusimos proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavacoyo, Maistoquetja, construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Milluni, sistema de riego Curi Milluni, represa Yaurí de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayak Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Quilanaco, Yacanaka, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilat, Yacanaco, Campexa, Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, quien era presentawai. Anilla acá provincia nakat mantawaikiti. Pero capi, yus pagar tabait acá gilataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Itu ni Campis, serang lagi ponianu Campis, Fiscalía Uxangi ni kahuyencha, para que Campis feminicidio, warmi hiwa winakut hatapata Santa Cruz Maricana, Ucamaraki Chuquiego Maricana, y Chacamaja, Camara, Caldati Chacamaja, ni a Quinta Tunca Gila, warmi hiwa winakaut, Hawaii, Coyasuyo, Mecasan, Sino Camata, o para que haga huyencha para aquí. Lamentablemente, el día de ayer se han producido 2 nuevos hechos de feminicidio, lo cual conlleva el incremento de la cantidad de estos hechos a 35, resultando que ahora son 9 de estos sucesos en la ciudad de La Paz, 7 en Cochabamba, 7 en Santa Cruz, 4 en Oruro, 2 en Beni, 3 en Potosí, 1 en Pando, 2 en Chuquisaca
Y en Tarija a la fecha aún no se ha registrado ningún hecho de feminicidio. Estos dos últimos hechos se han producido, uno en el departamento de Santa Cruz, más propiamente en el municipio de La Guardia, en circunstancias en el que la pareja de la víctima, llevada por los celos, ha tomado, luego de una discusión, un arma blanca, en este caso un cuchillo, con el cual ha quitado a la víctima la vida. El otro hecho se ha producido en la ciudad del Alto, donde se ha procedido a realizar el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino. Las circunstancias se dan en que la víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con su agresor y este también con un cuchillo ha procedido a quitarle la vida. Este huracán pisará en Equiboniano Campisa, con huracán Curihamti, pasir huracán y Amaquisa, Mata y Caja Pesca Marani, Woparo, y en Cacho huracán Chicanchen, Pajani Arequiwa, Caisa, Cárcel de Obraje, Tarim Manutaru, Apayati, Catase, Huchaneca, Pata, Pacaña Pataca, Yucamata, Canol, Únicas, Kinihama, con Calles. Y ya hace varios meses hemos estado con una investigación referente a un delito de trata de personas con el fin de explotación laboral, específicamente de un menor de 5 años. El mismo que prácticamente en toda la gestión 2020 habría sufrido bastantes agresiones físicas y también un tema de explotación laboral a la edad de 5 años. Se ha podido evidenciar que el mismo tenía obviamente en todo su cuerpo el tema de las lesiones, tenía las manos encallosadas, los pies encallosados, ya que el mismo trabajaba desde primeras horas del día hasta últimas horas de la noche. Entonces prácticamente lo tenían todo el día en este tipo de trabajos de sembrar y cosechar hortalizas. Entonces inmediatamente el padre, al noticiado de esta situación, pudo rescatar al menor y hizo las denuncias correspondientes a nuestra división de trata y tráfico de personas, donde actualmente estamos con una investigación abierta del presente caso. El día viernes pasado se tomó la declaración a la madre, la misma que tenía conocimiento de esta situación, ya que estaba en custodia de ella el menor, y el día viernes, después de la declaración, la fiscal especializada en trata y tráfico realizó la aprehensión de la misma. El fin de semana se llevó a cabo las medidas cautelares, donde el juez determinó la detención preventiva de la madre en el penal de Obrajes. Entonces, por el lapso de 6 meses, tiempo en que nosotros estamos ya en proceso de investigación, ya que tenemos información de que existirían otras personas que tenían conocimiento sobre este hecho, asimismo tendríamos conocimiento de otros menores de edad que estarían en este tema de explotación laboral. Actualmente el menor se encuentra en resguardo juntamente con su padre en una custodia momentánea, pero él mismo está pidiendo ya la custodia definitiva. Ugambe de Urigam, será de Equiboniano Campisa, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Oxanquiri, Jacatunto, Parequiwa, Softatun, Marani, Marca Chiriru, Paja, Yancacho, Necachica, Hispano Campisa, Almunta Teseguna con Cancha, Sino Camata Cananja, Pram, Tapjo y Tatawina Campi, Chicanche. Sí, llama la atención el hecho de haber intervenido un ciudadano de la tercera edad, que oscila entre los 60 a 65 años. Este ciudadano, de acuerdo a la información que se ha podido verificar acá en la FELCC, tiene bastantes antecedentes por la probable comisión del delito de hurto y robo. Este ciudadano habría interceptado a una ciudadana y prácticamente ha distraído a esta mujer de 20 años aproximadamente en la zona de Villa Fátima. Aprovechando este descuido, reitero, se ha apropiado de un teléfono celular que llevaba consigo esta dama, motivo por el cual esta ciudadana, alertada por este despojo, ha pedido auxilio a los vecinos que se encontraban en proximidades. Asimismo, con la presencia de la policía se ha logrado intervenir a este sujeto. Reitero, a quien se le ha encontrado en posesión al interior de sus pertenencias del dispositivo móvil como flagrancia del hecho. Por este motivo, en razón de la reiterada conducta que demuestra este anciano y asimismo por la característica de flagrancia, se ha hecho conocer y al Ministerio Público a los fines de que se asuma conocimiento y se determine lo que corresponda conforme a los antecedentes que la policía ha podido colectar. Su situación de este ciudadano es de aprehensión, reitero, a la espera de la determinación de la Fiscalía. Este ciudadano, reitero, se encuentra en calidad de aprehendido, se está esperando que con todos los antecedentes y mismo con el objeto que ha sido recuperado,
la autoridad de la Fiscalía determine lo que El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Hijataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaranís para Ayllus y Comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Sumacama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayana Casataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Puncanche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca pusimos proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavacoyo, Maistoquetja, construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que para que sistema de riego con Comiluni, sistema de riego Curi Miluni, represa Yaurí de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayak Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la Eracat presentawai. Anilla acá provincia nacat mantawaikiti. Pero capi, yus pagar tabait acá gilataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Kini kuya galang takpachu kuya tiwi ni gampi kawo kichawo karatuk tewe khinyani arwanti kut ani taskani gampi ya kaya tiwi ni gampi.
Remy González asume como ministro de Desarrollo Rural. Arce advierte que será implacable contra la corrupción. Remy González reemplaza en el cargo a Edwin Characayo, quien fue destituido por denuncias de corrupción en el saneamiento de un predio en Santa Cruz. El Tribunal Electoral Departamental fija 5 fechas clave para repetición de votación en 4 mesas de La Paz. 4 mesas deben repetir la votación este fin de semana en las ciudades de La Paz y El Alto tras ser anuladas. Coordinadora del MAS pide al gobierno modificar la constitución política del Estado para crear milicias. El representante de esa organización pidió al gobierno de Arce que se convoque a una asamblea constituyente para la creación de milicias armadas y que el pueblo decida el futuro de las Fuerzas Armadas pro-imperialistas y asesinas, manifestó. Cedes de Beni confirma 3 casos de la variante brasileña de COVID-19. El director del Cedes beniano, Eric Vallejos, informó que en un estudio solicitado por esta institución sobre 10 muestras, identificó 3 casos de la cepa brasileña P1 en la ciudad de Trinidad. La Paz recibirá 43.200 primeras dosis del nuevo lote de vacunas. El ministro de Salud aseguró que se tiene un porcentaje considerable de vacunas que se pueden usar en este momento. Precisó que se distribuirán 200.000 dosis a todo el país. Consejo Médico Nacional advierte al gobierno con tomar medidas drásticas. Creo que así el gobierno entenderá la situación en la que nos encontramos los bolivianos en general, dijo el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzuategui. Niña de 3 años fue acuchillada por su padre cuando intentó proteger a su madre. El agresor de 29 años atacaba a su pareja de 30 con un cuchillo, provocándole heridas en el hombro izquierdo. Cuando esto sucedía, la niña de 3 años que vio lo ocurrido trató de evitar que su padre lastimara a su madre. Internet tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.